Cuando escuchas la palabra salvación, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Quizás piensas en ir al cielo cuando mueras. Tal vez piensas en tener una relación con Dios. O quizás simplemente has escuchado tantas veces la expresión ser salvo que nunca te has detenido verdaderamente a preguntarte qué es lo que significa. Y esa es precisamente la pregunta que Sam Waldron responde en el capítulo 2 de su libro 2 cosas que debes hacer para ser salvo. En el capítulo anterior vimos que la salvación no se gana por obras y que las 2 respuestas que Dios exige son el arrepentimiento y la fe. Pero antes de estudiar qué es lo que significa arrepentimiento y fe, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué significa exactamente ser salvo? La respuesta de la Biblia es mucho más seria de lo que muchas personas imaginan. Ser salvo significa ser librado de la condenación eterna y justa de Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos pecado. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos han pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos nos hemos rebelado contra Él de una manera u otra. Y debido a eso, todos merecemos el juicio divino. La Biblia no presenta al hombre como alguien básicamente bueno que necesita solo un poquito de ayuda espiritual, para nada. Presenta más bien al hombre como un pecador culpable delante de un Dios santo. Por eso la salvación no es un asunto pequeño. No se trata simplemente de intentar mejorar nuestra vida. No se trata solamente de sentir paz interior, lo cual es muy bueno. Se trata de ser rescatados del castigo que justamente todo hombre merece. Y aquí es donde aparece la buena noticia del Evangelio. Mateo 1:21 dice acerca de Jesús: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Observa cuidadosamente esas palabras. No dice que Jesús vino simplemente a dar buenos consejos. No dice que vino solamente para enseñarnos a vivir mejor. Dice que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. El problema principal del hombre es el pecado. Y la misión principal de Cristo fue salvar a su pueblo de las consecuencias de esos pecados. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Dios es amor, ¿por qué existe la condenación? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? La respuesta a continuación. La respuesta es porque Dios también no solo es amor, sino que también es perfectamente justo. La Biblia enseña que Dios jamás dará por inocente al culpable, porque Él ama la justicia, Él ama lo bueno, y por lo tanto, necesariamente el mal debe ser castigado. Si Dios simplemente ignorara el pecado, dejaría de ser justo. Por eso el pecado merece castigo. Y por eso la cruz de Cristo es tan necesaria. Lo extraordinario del Evangelio es que Cristo recibió el castigo que su pueblo merecía. Él, siendo completamente inocente, sufrió la ira de Dios en lugar de aquellos a quienes Él vino a salvar. Este extracto de Romanos 5 dice: habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y unos versículos después añade: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí encontramos una de las verdades más hermosas del cristianismo. Los creyentes no son salvos porque Dios simplemente decidió ignorar sus pecados. No. Son salvos porque sus pecados ya fueron castigados en Cristo. Por lo tanto, la justicia de Dios ya fue satisfecha. La ira de Dios fue aplacada. Y ahora aquellos que están unidos a Cristo pueden presentarse sin culpa delante de Dios. Hasta aquí podríamos pensar que la salvación es algo que ocurre una sola vez y termina allí, ¿verdad? Pero en este libro, Sam Waldron nos explica que el Nuevo Testamento habla de la salvación en 3 tiempos diferentes. ¿Cómo es eso?
Lo vamos a explicar. Ya que la Biblia puede decir que el creyente que ha creído en Cristo para el perdón de sus pecados ya fue salvado en tiempo pasado, está siendo salvado en tiempo presente y será salvado en tiempo futuro. No se preocupen, les explico en este momento. Aunque al principio esto parece una contradicción, en realidad describe tres aspectos distintos de la misma obra de Dios. Primero, el creyente fue salvado. Esto se refiere al momento en el que una persona pone su fe en Jesucristo. Cuando alguien cree en Cristo, recibe el perdón de sus pecados. Es justificado delante de Dios y pasa de muerte a vida. Efesios 2:8 lo expresa claramente. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Observa que estos textos hablan de algo que ya fue realizado. Es una salvación pasada, algo que Dios ya hizo. Pero la Biblia también habla de una salvación en tiempo presente. Es decir, el creyente está siendo salvado. ¿De qué manera entonces? Aunque el cristiano ya ha sido justificado, este todavía lucha contra el pecado. Todavía enfrenta tentaciones, todavía necesita crecer en santidad y Cristo continúa obrando en su vida. Poco a poco el poder que el pecado ejercía sobre él comienza a ser quebrantado. O sea, Dios sigue transformándolo, Dios sigue santificándolo, Dios sigue preservándolo. Por eso Pablo habla de los que se salvan y también dice que la cruz es poder de Dios para nosotros. La obra de salvación no solamente nos libra de la culpa del pecado, también nos libra progresivamente del dominio del pecado. Pero hay un tercer aspecto. El creyente será salvo. Esta es la dimensión futura de la salvación. Se refiere al día en que Cristo regresará y los creyentes serán completamente librados de toda consecuencia del pecado. Será el día del juicio final, el día en que los hijos de Dios serán públicamente vindicados, el día en que recibirán la plenitud de la vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no porque la perseverancia gane o genere salvación, no, sino porque la perseverancia demuestra la realidad de una salvación que Dios comenzó y que Él mismo llevará hasta el final. En ese día desaparecerá toda lucha contra el pecado, toda corrupción, todo sufrimiento, toda posibilidad de condenación. La salvación llegará a su consumación completa. Así que, según la Biblia, el creyente puede decir tres cosas al mismo tiempo. Fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Fui salvado de la culpa del pecado cuando creí en Cristo. Estoy siendo salvado del poder del pecado mientras Dios me santifica. Y seré salvado de toda presencia y consecuencia del pecado cuando Cristo regrese. Y esa es la gran enseñanza de este segundo capítulo. Por lo tanto, ser salvo no significa simplemente ir al cielo. Significa ser librado de la justa ira de Dios por medio de la obra sustituta de Jesucristo. Significa ser reconciliado con Dios. Significa haber sido rescatado de la culpa del pecado, estar siendo transformado en el presente y esperar con confianza la salvación final que será revelada cuando Cristo vuelva. Y una vez que entendemos de qué necesitamos ser salvados, estamos listos para estudiar las dos respuestas que Dios exige de todo pecador: el arrepentimiento y la fe. Y eso lo veremos en el siguiente video. Si te gustó el video, dale like y comenta. Y si tienes alguna idea de algún libro que quisieras que resuma, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Chao.